Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches, estimado televidente, amigo y hermano que nos está visualizando en este municipio de Comitancillo, en los municipios aledaños. Le deseamos una linda noche en esta atardecer. A usted, hermano y hermana de la Iglesia de Dios en Guatemala, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros en esta tarde-noche. Gracias a Dios, estamos nuevamente en las instalaciones de Canal 9, llevando un programa más de este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, promocionado por la Iglesia de Dios en Aldea El Duraznal del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos. Es una gran alegría, una gran bendición el que nosotros estemos nuevamente. Les saluda a sus hermanos y amigos, nuestro hermano obrero Noel López y su servidor Leonel López. En estos momentos vamos a aperturar este programa espiritual y para iniciar vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Si usted puede, pues acompáñenos en esta oración inclinando su rostro al polvo de la tierra. Oremos. Padre nuestro que estás allá en lo alto de tu trono, gracias te damos en esta tarde noche. Gracias te damos por el don de la vida, gracias porque nos has permitido disfrutar de un día más de vida, nos has permitido trabajar, convivir, viajar y caminar, Padre, sobre la faz de la tierra. Muchas gracias, oh Dios, hemos recibido la bendición del calor del sol, de la claridad del día, nos has dado alimento y muchas, muchas bendiciones más. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos en esta tarde, noche. Y ahora, oh Dios eterno, nos vamos a concentrar unos momentos en el estudio de tu palabra, en la meditación de las enseñanzas que contienen tu palabra, oh Dios eterno. Te pedimos ahora que tu Espíritu nos ilumine para que abras nuestra mente para entender tu palabra y que abres nuestro corazón para poder atesorar tu palabra en nuestros corazones y así llenarnos de tu palabra, oh Dios eterno. Te pedimos una bendición especial también sobre aquellos televidentes quienes ya están en sintonía de Canal 9. Bendiga la vida de ellos, la vida de su familia y la vida de muchos vecinos que están en diferentes lados de este municipio y de los lugares donde llega la señal de Canal 9. También te pedimos tu bendición sobre aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendígalos grandemente donde quiera que se encuentren, oh Dios eterno. Te pedimos esta bendición agradeciendo todo en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que para ti y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estimado televidente, gracias por estar en sintonía. Es para nosotros una gran alegría el que usted ya está en sintonía de Canal 9. Le pedimos, le suplicamos que se acomode en estos instantes, ya que en esta tarde noche vamos a continuar en el estudio de la palabra de Dios. Quédese en sintonía de Canal 9 en el transcurso de esta hora para poder juntos aprender la palabra de Dios. Y si le es posible, tome su cuaderno, su lapicero y anote los textos que nosotros citamos aquí para que usted tenga a la mano la palabra de nuestro Dios y en algún momento pueda usted hacer un estudio ya más profundo de la palabra de nuestro Dios. Pero anote los textos porque nosotros compartimos la palabra de Dios en este programa espiritual en base a la Biblia. Estimado televidente, nosotros queremos escuchar de usted, queremos que usted se comunique con nosotros, queremos interactuar con usted. Y para esta tarde le vamos a dar ese espacio para que usted comparte con los televidentes, comparte con los amigos, con los vecinos, quienes están en sintonía de Canal 9. En esta tarde le vamos a plantear una pregunta.
y las respuestas o su respuesta la estaremos compartiendo con los televidentes quienes ya están en sintonía de Canal 9 en diferentes partes de este municipio y de los lugares aledaños, y también estaremos compartiendo con aquellos que están en sintonía a través de las redes sociales. La pregunta que le queremos plantear es la siguiente: ¿por qué está usted agradecido con Dios el día de hoy? Seguramente en su corazón rebosa la alegría, rebosa la felicidad y la gratitud a nuestro Dios. Pero queremos que usted comparte la razón de su alegría, el motivo de esa felicidad que está usted sintiendo en esta tarde. ¿Por qué está usted agradecido con Dios el día de hoy? Comparte su respuesta con los televidentes quienes están en sintonía de Canal 9. Puede respondernos a través de un mensaje de texto en su pantalla, tiene un número de teléfono, puede enviarnos y nosotros con mucho gusto estaremos compartiendo con todos aquellos que están en sintonía. Y si le es posible, compártenos a través de la bandeja de textos en Facebook. Busca este canal como Teleoccidente Canal 9 o en la página oficial de este programa como El Reino de Dios, el siglo por venir. Y le recordamos que si usted no se ha suscrito en YouTube, puede suscribirse para recibir notificaciones de los nuevos videos, de los estudios que estamos subiendo. Así que, estimado televidente, sea usted cordialmente bienvenido a este programa espiritual y empecemos glorificando a nuestro Dios, agradeciendo al nombre de nuestro Dios, exaltándole a Él a través de este himno. El himno se intitula En su profundo amor. Entone con nosotros este cántico espiritual para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amor por nos el Salvador vino del cielo y obró redención. Tu vida de pecar debes abandonar, confiando en Cristo por tu salvación. Oh, sin igual amor Cristo el Salvador, nuestra salud compró cuando en la cruz murió, pues tanto fue al amor de nuestro Redentor, que por nosotros su vida entregó. Perdidos y sin luz nos encontró Jesús, y en el Calvario su vida entregó. Vio nuestra perdición, mostró su compasión, cuando en la cruz nuestros males llevó. Oh, sin igual amor de Cristo el Salvador, nuestra salud compró cuando en la cruz murió, pues tanto fue al amor de nuestro Redentor, que por nosotros su vida entregó. Padre Dios, es Cristo cuya voz hoy tiernamente llamándote está. Él te perdona
Salvador, nuestra salud compró cuando en la cruz murió, pues tanto fue al amor de nuestro Redentor, que por nosotros su vida entregó. Así es, como dice el himno, oh sin igual amor, el amor que Dios nos ha otorgado es un amor incomparable, es más profundo que la mar, es más alto que los cielos y más ancho que este vasto universo. Estimado televidente, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. Que Dios le recompense el tiempo que usted dispone para poder escuchar este programa espiritual. Y es para nosotros, es una alegría, es una felicidad, es una bendición que usted está viendo Teleoccidente en estos instantes. Pero también es una gran bendición de Dios si usted tome su Sagrada Escritura ahora y abre las páginas de oro de la Biblia y podamos juntos empezar a deleitarnos en el estudio de la palabra de Dios. Así que le invitamos a que abre su Sagrada Escritura y juntos empecemos el estudio de la palabra de nuestro Dios. La pregunta que le tenemos en esta tarde noche es: ¿por qué está usted agradecido con Dios el día de hoy? Comparte su respuesta y en el transcurso de este programa iremos compartiendo su respuesta con todos los que están en sintonía de Canal 9 en esta tarde noche. Ahora dejamos el tiempo con nuestro hermano que nos va a compartir, nos va a deleitar con la palabra de nuestro Dios. Con nosotros entonces ahora nuestro hermano Noel López, quien desde hace tiempo ha sido un hermano que ha sido un estudiante autodidacta de teología. Ha dedicado tiempo en el estudio de la palabra de nuestro Dios y por supuesto ahora es maestro y predicador de la palabra de nuestro Dios. Con usted el tiempo, amado hermano. Estimados amigos y hermanos que ya están en sintonía de Canal 9, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por regalarnos esta nueva oportunidad de meditar, de estudiar y sobre todo de aprender de su palabra. Damos gracias a Dios por este privilegio tan precioso que nos regala. Agradecemos también a usted que también nos permite llegar a la intimidad de su corazón para que nos dé ese privilegio de escuchar la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos y sobre todo por preparar ya su corazón en estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la lección número 4. Estamos estudiando la serie intitulada Consejería Bíblica. Ya hemos desarrollado los primeros 3 lecciones y hoy vamos a avanzar. Hoy vamos a estudiar la lección número 4 y la lección de hoy se intitula La consejería en la Iglesia de Dios del primer siglo. La consejería es un tema tan antiguo que tan pronto inició la Iglesia, la consejería empezó. Hoy vamos a llevar nuestra mente, nuestro corazón 2000 años atrás. Vamos a llevar nuestra mente, vamos a viajar en el tiempo y vamos a pensar, vamos a imaginarnos qué hizo la iglesia del primer siglo en el área de la consejería. Los problemas que nos aquejan el día de hoy, las aflicciones que nos atacan el día de hoy, siempre han estado a lo largo de los siglos. No crea usted, hermano, amigo, que las aflicciones de hoy son modernas, son de hoy simplemente. Créame que las aflicciones, las tribulaciones, las dificultades al que el cristiano pasa cada día, ha sido siempre un tema, una realidad presente. Los problemas de hoy siempre han sido problemas de todos los tiempos para la humanidad. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad, tan pronto como cayó la humanidad en el pecado, la humanidad en general viene cargando el peso de la enfermedad. La enfermedad se manifiesta de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Los problemas en el hogar, los problemas conyugales, la educación de los hijos, el afán de la vida, por citar algunos ejemplos, siempre han sido temas
que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos pensamos que quizás el mundo de hoy tiene más problemas como el mundo de ayer, pero la respuesta es simple, es sencilla. Los problemas siempre han estado atacando a la humanidad. La humanidad ha experimentado pasar en diferentes aflicciones. Y quizás usted mismo, estimado televidente, quizás usted es uno de los que está pasando aflicciones. Puede que en su casa, puede que algún miembro de su familia está enfermo. Puede que usted está confundido en su vida, no sabe qué hacer. Puede que usted o algún ser querido suyo tiene dificultades en cualquier área de la vida. Quizás está preocupado porque está desempleado. Quizás está preocupado porque algún hijo suyo cayó en algún vicio. Quizás está preocupado porque algún miembro de la familia está enfermo. Pero 2000 años atrás, ¿qué hizo la iglesia del primer siglo? La consejería estuvo presente en los primeros siglos de la era cristiana. Eso es lo que vamos a aprender en la noche de hoy. Usted va a aprender que la consejería bíblica es uno de los temas que ha estado presente en toda la historia del cristianismo. Y propiamente en la iglesia de Dios, la consejería bíblica es un elemento fundamental para el desarrollo y el avance de la extensión del evangelio. Como ya hemos mencionado, las dificultades son el pan de cada día. Y siempre ha sido así, y seguirá siempre así, en tanto siga existiendo la humanidad. Por ejemplo, en Romanos 15:14, ahora sí, ya remitiéndonos a las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo escribe estas palabras: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Uno de los principios de la hermenéutica es que un libro tiene un receptor original. Un libro de la Biblia, una carta en la Biblia, tiene un receptor original. Nosotros lo que hacemos hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, lo que nosotros hacemos es aplicar la Biblia a nuestra vida. Pero nosotros no somos los oyentes originales. Los oyentes originales de la Biblia fueron aquellos que vivieron en el siglo I. Y habiendo dicho esto, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos que vivieron en Roma en el primer siglo, el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes, a la iglesia que estaba en Roma en el primer siglo, él dice que todos los creyentes en Cristo están capacitados para amonestaros los unos a los otros. Y la palabra amonestación acá es instrucción, es indicación, es seguimiento, es lineamiento, es instrucción, enseñanza y consejería. Esto es lo que el apóstol está diciendo acá. Los oyentes originales de esta carta, en este caso los creyentes de Roma, los que vivían en la ciudad de Roma, ellos, a través de la inspiración del apóstol, están recibiendo esta carta, y en esta carta se les está diciendo que ellos están capacitados para amonestarse los unos para con los otros. Lo que este pasaje nos indica es que entonces la consejería en el primer siglo, los cristianos estaban conscientes de que los creyentes necesitan de consejería, necesitan de dirección. La iglesia del primer siglo no hizo uso de la sabiduría humana, no hizo uso de alguna ciencia o alguna pseudociencia. En el caso de la psicología, la psicología apareció hace no más de un siglo. Pero ¿se imagina usted qué hicieron los primeros cristianos de los siglos I hasta los siglos XVIII, cuando la psicología no existía? Ellos confiaron en la suficiencia de la palabra de Dios. Por eso esta noche vamos a aprender que la consejería bíblica, tan pronto empezó la iglesia a extenderse en todo el imperio romano en el siglo I, también la consejería acompañaba la vida espiritual del creyente. Empecemos entonces conociendo esta preciosa realidad. Veamos, por ejemplo, en primer lugar, los cristianos sabían
estaban conscientes que la exhortación era uno de los privilegios que tenían. Es un privilegio el ser creyente, pero más todavía es un privilegio el poder exhortar a otro creyente. Esto es, en primer lugar, lo que el Nuevo Testamento enseña. El Nuevo Testamento enseña, en primer lugar, que todo creyente en el primer siglo se exhortaban unos con los otros. En la Escritura encontramos, por ejemplo, en Hebreos 3:13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí el escritor dice, exhortaos los unos a los otros. En el primer siglo no hicieron uso de alguna ciencia o alguna pseudociencia, sino al contrario, creían en la palabra de Dios, confiaban en la palabra de Dios, y con la palabra de Dios se exhortaban los creyentes en el primer siglo. La carta a los hebreos fue dirigido a los judíos que habían abrazado la fe. Todos los judíos que habían abrazado la fe están siendo ahora exhortados para que ellos se ayuden mutuamente en sus diferentes situaciones y aflicciones de la vida. Mismas palabras encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 18, el apóstol escribe estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La misma exhortación que todos los creyentes deben exhortarse con las palabras de las Sagradas Escrituras. Cualquiera que sea la necesidad, la dificultad o la circunstancia en que estaban pasando, deberían de exhortarse con las palabras que Dios había revelado en su palabra. Mismas palabras encontramos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Dice así, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El mismo mandamiento, la misma certeza de que la palabra de Dios es suficiente para amonestarnos cada día. El escritor de la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La misma exhortación. Todos los creyentes deben aconsejarse, deben instruirse, deben apoyarse unos para con los otros. El ser creyente significa estar en una familia. Y como familia, todos necesitamos el apoyo de otros creyentes. Por eso acá el primer punto que ya hemos abordado es que en primer lugar, los creyentes del primer siglo confiaban plenamente que la exhortación es un privilegio que todos tienen. El ayudar a otro con la palabra de Dios, el darle un lineamiento, una instrucción, un apoyo a algún necesitado, verdaderamente es un privilegio. Eso era lo que los creyentes del primer siglo comprendían. Continuamos estudiando la palabra del Señor después de leer estos mensajes. Escuche usted lo que dicen nuestros televidentes a través de internet. Escuchemos. Estimado televidente, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. Recuerde que este es un medio de comunicación que está apoyando a la sociedad de diferentes maneras. En este sentido, informando a la población comiteca y, por supuesto, permitiendo este espacio de enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Así que, primero, le saludamos a usted que está en sintonía de Canal 9, aquí en el municipio de Comitancillo. Saludos cordiales a los hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal, en Tichilupe y en otras comunidades más. Saludamos cordialmente a nuestro amado hermano Bonifacio Gabriel, quien está en sintonía de Canal 9 en Aldea Tichilupe. Saludos cordiales, hermano Bonifacio, y a toda su familia le deseamos muchas bendiciones. Por supuesto, también saludos cordiales a todos nuestros vecinos y amigos en Aldea Tichilupe, a los estimados profesionales, comerciantes y a todos los amigos vecinos en dicha comunidad.
Saludamos también a nuestros hermanos en Aldea El Duraznal, quienes están en sintonía de Canal 9. Saludos cordiales también a aquellos que están en sintonía en otros municipios, donde llega la señal de Canal 9 Teleoccidente. Asimismo, a aquellos que están en sintonía de Canal 9 a través de internet, les saludamos cordialmente en estos momentos. A los hermanos y amigos quienes están en la Unión Americana, les deseamos muchas bendiciones de nuestro Dios y que Dios les derrame pues su bendición donde quiera que ustedes se encuentran en esta tarde noche. Saludos cordiales. Nuestros televidentes a través de internet nos escriben de la siguiente manera. Nuestra hermana Eunice Velarde nos escribe de esta manera: paz, hermanos, me da gusto verles, les pido llévenme en oración, los veo desde aquí de Maryland, paz a vosotros. Nos escribe nuestra hermana Eunice Velarde desde la Unión Americana. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 y por supuesto vamos a orar por usted. Vamos a pedirle a nuestro pastor de la iglesia para que ore por usted, para que Dios le ayude en la situación tan difícil en donde usted está pasando en estos días. Nuestra hermana Eunice, solo queremos decirle lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en Salmo 119, verso 25, dice la palabra de Dios en estos momentos: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios nos consuela. Dios es un Dios consolador y el medio en que Él nos ayuda es a través de su palabra. Por eso, nuestra estimada hermana Eunice, queremos decirle a usted que Dios le va a ayudar, pero Dios también le va a ayudar a través de su palabra. Escuche su palabra y recibe ese consuelo para su corazón. Nuestra estimada hermana Ileana Barrios nos escribe de la siguiente manera: paz, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en su programa que lleva bendición para todos los hogares. Les envío un saludo fraternal desde aquí en Aldea Ojo de Agua de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos. Bendiciones. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 a través de internet. Saludos cordiales también a su querida familia y a la Iglesia de Dios en dicho lugar. Nuestra estimada hermana Betty Díaz nos escribe: paz, mis amados hermanos. Paz a usted, estimada hermana Betty, y saludos cordiales a la distancia. Nuestra estimada hermana Laura Molina nos escribe de la siguiente manera: paz, estimados hermanos, siervos de Dios, que Dios siga bendiciendo sus vidas y guiándolos en el ministerio que Dios ha depositado en sus manos. Que Dios sea siempre con ustedes. Gracias, carísima hermana Laura Molina, por estar en sintonía de Canal 9 a través de internet, y muchas gracias por compartir esta transmisión para que llegue a más hermanos y amigos. Abrazos, hermana Laura Molina. Por supuesto, también le enviamos muchas bendiciones. Nuestra estimada hermana Eunice Velarde nos escribe nuevamente, dice: hermanos, yo estoy agradecido con Dios por la vida y la salud. La pregunta que hicimos: ¿por qué está usted agradecido el día de hoy? Nuestra hermana Eunice nos escribe: hermanos, yo estoy agradecida con Dios por la vida, la salud. Hasta aquí Jehová me ha ayudado. Aunque estoy pasando por mal momento, pero Dios es el único que lleva el control de este mundo. Yo los veo, dice, desde aquí en Estados Unidos, Maryland. Les pido, llévenme en oración, hermanos, porque mi esposo venía en camino y murió. Él venía para aquí conmigo. Dice: gracias, hermanos, Dios me los bendiga y la paz de Dios con usted. Que Dios le consuele, amada hermana, pero aún así es un ejemplo porque usted está agradecido con Dios por su vida, por la vida por su salud, aunque está pasando en una situación muy difícil. Nuestra hermana Laura Molina nos sigue escribiendo, dice: abrazos a ustedes, hermano Leonel y hermano Noé, saludos a todos los televidentes y hermanos miembros de la Iglesia de Dios, paz a todos y que estén bien. Gracias por sus buenos deseos a sus queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuestro hermano y amigo, dice Jenner Aguilón, de este municipio de Comitancillo: buenas noches, hermanos, buena programación, dice, a seguir adelante, lo estamos viendo en Quichilupe. Gracias por estar en sintonía de Canal 9. Saludos cordiales a usted, Jenner Aguilón. Le deseamos muchas bendiciones por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Estos son los mensajes de nuestros estimados televidentes a través de internet. Y por supuesto, sigue en sintonía de Canal 9 y si es posible, comparte esta transmisión para que
llegue a más hermanos y amigos. Ahora sigue la pregunta: ¿por qué está usted agradecido el día de hoy? Puede enviarnos un mensaje o a través de internet, escribiendo en la bandeja de mensajes en Facebook, la razón de por qué está agradecido con nuestro Dios. Ahora seguimos escuchando la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, es un privilegio el ayudarnos los unos a los otros, pero ese privilegio implica soportar las flaquezas de todo el cuerpo de Cristo. En la iglesia hay diferentes situaciones que pasan cada día. No todos los miembros del cuerpo de Cristo se enferman en el mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. No todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen los mismos problemas. El punto es que todos debemos de aprender a ayudarnos los unos a los otros. Este es el segundo punto que queremos abordar para esta noche. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 15, versículo 1, escribe esto: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Idénticas palabras se escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1 al 2, que dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En segundo lugar, la iglesia del primer siglo aprendió que en la iglesia hay diferentes grados de madurez y crecimiento espiritual. No todos los creyentes están avanzando en el mismo nivel. Hay creyentes, por decirlo, un poco avanzados, hay unos en nivel medio, hay otros quizás un poquito retrasados, rezagados, pero aún así la iglesia en el primer siglo aprendió que debe de apoyarse todos. Los que el Señor los ha bendecido de llevar una vida espiritual casi madura, deben apoyar a los que están débiles en su fe. Todos aquellos que están pasando tribulaciones y aflicciones en su vida deben ayudar a los más necesitados. Eso fue el mandamiento que recibieron los creyentes del primer siglo. Los creyentes del primer siglo aprendieron que el apoyarse es un privilegio, pero que también es un mandamiento. Es un mandamiento. Jamás el creyente maduro debe olvidar al que está débil en su fe. Al que está débil en su fe, dice la Escritura, que hay que apoyarlo. Hay que brindarle todo el apoyo necesario. Este es el segundo punto. En tercer lugar, la iglesia del primer siglo creía en la eficacia de la sola Escritura. La iglesia del primer siglo creía que la Biblia es suficiente para consolar y aconsejar a todos los creyentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los creyentes del primer siglo creían que la Biblia es suficiente para todo tipo de consejería. Cualquier necesidad, cualquier tribulación y aflicción al que estaban pasando los creyentes, la iglesia creía en la suficiencia de la Biblia. La Biblia y solo la Biblia era el manual de los cristianos del primer siglo. Hoy en día, tristemente tenemos que decirlo, la iglesia cristiana popular de hoy ha abrazado la psicología. La psicología ha entrado a la iglesia y está redefiniendo, está rediseñando la labor de consejería. Ya en vez de consultar qué dice el Señor, se le consulta a un hombre mortal, a un pecador.
La iglesia, por el contrario, en el siglo I, creía que la Biblia era todo para dirigir e instruir a los creyentes. Así creían ellos, así vivían ellos. La palabra era el cimiento de la fe de ellos. Toda instrucción y enseñanza se tenía que basar en la Escritura. En cuarto lugar, la iglesia del primer siglo, en cuarto lugar, ellos creían en la superioridad de las Escrituras sobre la sabiduría humana. En el primer siglo, la iglesia creía que la Biblia es superior por cuanto contiene la palabra de Dios, por cuanto contiene la revelación de Dios. Ellos creían que la Biblia era superior a la mente y la sabiduría humana de aquel entonces. Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 2, versículos 5 al 6, dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, se estaba dirigiendo a creyentes que venían de un trasfondo griego-romano o greco-romano. Y si usted ha leído la historia, o si usted pasó en la escuela, pasó en el instituto, en el colegio, o si tuvo el privilegio de pasar por la universidad, usted tuvo la chance de escuchar a los filósofos griegos, a los grandes pensadores griegos. Cuando Pablo escribe estas palabras, él se estaba refiriendo a filósofos de renombre de aquel entonces. Permíteme citarle algunos acá que refrescarán su memoria. Por ejemplo, pensadores como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Epicuro, Aristóteles, Platón, Diógenes de Sinope, Parménides, Sócrates, Tales de Mileto, entre muchos más. Todos estos hombres, todos estos filósofos habían diseñado su propio pensamiento, habían diseñado su propia teoría, habían establecido teorías de cómo entender al ser humano. Todos estos hombres eran grandes pensadores de aquel siglo. Pero el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído dice: para que vuestra fe no esté cimentado en la sabiduría de los hombres. ¿Quién puede entender al hombre sino solo el que ha criado al hombre? Pero el hombre por el hombre no puede hacer nada. Entonces, en cuarto lugar, la iglesia del primer siglo creía en la sola escritura. En la Reforma de 1500 apareció la frase sola scriptura en latín, pero la iglesia del primer siglo ya lo estaba utilizando, ya lo estaba practicando. Ellos jamás, el apóstol Pablo jamás dijo: yo creo que necesitan la Biblia más este libro, la Biblia más lo que dice este pensador griego. Jamás. La iglesia del primer siglo creía que la Biblia es suficiente para materia de consejería. En quinto lugar, creían en el discernimiento que la palabra de Dios hace de la vida del creyente. ¿Quién puede discernir la vida del creyente? ¿Quién puede conocer los pensamientos más profundos del ser humano? Solo Dios, que se ha revelado en la palabra. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en este pasaje el escritor dice varias lecciones, pero resaltaremos 3 nada más para fines de esta lección número 4. Y es esta. Primero, ¿quién conoce al ser humano?
solo aquel que ha criado al hombre. En segundo lugar, el Dios que ha criado al hombre se ha revelado a este hombre. Y la manera como se ha revelado a este Dios es a través de su santa palabra. Y número 3, por cuanto Dios es fiel e inmutable, todo lo que Él ha dicho en su palabra es exacto y perfecto para transformar la vida del ser humano. ¿Cuántos pensamientos y sentimientos vienen a nuestra mente y nuestro corazón que nadie más lo puede saber? Justo en este momento, no sé qué estará pasando en su mente. Yo no lo puedo saber, ni usted, acerca de mis pensamientos. Nadie más puede conocer nuestros pensamientos, sino solo Dios, el que conoce nuestra vida a profundidad. Y la manera como Dios discierne nuestros pensamientos es a través de su palabra. Por eso, la Biblia es suficiente para toda circunstancia. Cualquier situación en la que usted esté pasando, la Biblia es suficiente para consolarlo. En sexto lugar, la iglesia del primer siglo creían en la obra de Dios a través del Espíritu Santo, quien puede regenerar y restaurar. Lo que el ser humano necesita es regeneración y restauración. No hay otra manera como el hombre puede cambiar y mejorar su vida, a menos que Dios, a través de la supervisión del Espíritu Santo, lo guíe a la regeneración y a la restauración. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 18 al 19, escribe estas bellas palabras: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La manera de regenerarse el ser humano es a través de la obra de Dios, a través de la iluminación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo transforma la vida del ser humano, Él entiende que solo Dios puede cambiarlo y puede darle la felicidad que viene de lo alto, la felicidad auténtica. Esta era la percepción de la iglesia del primer siglo. Ellos creían firmemente que Dios ilumina al ser humano a la regeneración. En séptimo lugar, la iglesia del primer siglo, en el área de la consejería, en séptimo lugar, creían en la suficiencia de Cristo como la fuente de toda sabiduría. Cristo es suficiente para toda sabiduría. En Colosenses, Pablo escribe a los creyentes de Colosas, en el capítulo 2, versículo 3, él dice estas bellas palabras: en quien están escondidos, escuche usted, este es superlativo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuánta sabiduría hay en Cristo? No hay mucho, no hay lo suficiente, sino el escritor dice todo lo que el creyente necesita está en Cristo. Toda la sabiduría que necesitamos para nuestra vida diaria, para la dirección de nuestra vida diaria, están en Cristo Jesús. Así consideraba la iglesia del primer siglo, que ellos necesitaban la palabra de Dios, la iluminación del Espíritu Santo y tener a Cristo mismo. Tener a Cristo es tener la mente de Dios. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que los que hemos puesto fe en Jesucristo, nosotros tenemos la mente de Dios a través de Jesucristo. Es maravilloso, estimado televidente, es maravilloso y precioso cómo es que un Dios ha dejado su palabra para guiarnos. ¿Cuántas situaciones tenemos? ¿Cuántas aflicciones vienen a nuestra mente y a nuestra vida? Solo Dios, a través de su palabra, nos puede consolar. Solo Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos puede consolar. Y ella es suficiente para ayudarnos a avanzar en nuestro peregrinaje espiritual.
Continuaremos después de leer estos mensajes que ustedes mismos nos han enviado a través de la plataforma de comentarios. Escuchemos estos mensajes. Estimado televidente, ¿siente esa alegría en su corazón al escuchar su palabra? Seguramente que sí, porque la palabra de Dios trae felicidad al corazón de la persona. En este momento saludamos a nuestros estimados televidentes, pero primero queremos saludar a usted. Si usted ya está cenando en su hogar con su familia, pues les deseamos un buen provecho, y si está descansando, pues le deseamos que esta noche pues sea de una bendición para usted al lado de su familia. Saludos también cordiales a aquellos que están en sintonía a través de Facebook. Este programa está siendo transmitido pues a través de la página oficial de este canal como Teleoccidente Canal 9, y también puede buscarlo a través de la página oficial de este programa como El Reino de Dios, el siglo por venir. Nuestro hermano Mario Vázquez nos escribe de la siguiente manera: paz hermanos, es un gusto saludarles desde San Andrés Villaseca, del departamento de Retaluleu. Estamos en sintonía. Paz a usted hermano, y paz a toda su familia y a los hermanos de la iglesia en aquel departamento de Retaluleu. También saludos cordiales a nuestro amado hermano Chano González, que nos escribe de la siguiente manera: paz mis hermanos, Dios los guarde y muchas bendiciones. Muchas gracias hermano Chano González, que siempre está en sintonía de Canal 9 los días martes y los días jueves en el horario de 6 a 7 de la noche. Saludos cordiales a usted y a todos los hermanos y hermanas en la ciudad capital. También saludamos cordialmente a nuestro hermano Jorge Tema en relación a la pregunta: ¿por qué está usted agradecido el día de hoy con nuestro Dios? Nuestro hermano nos responde de la siguiente manera: ¿por qué estoy agradecido? Porque a pesar de que somos pecadores, seguramente la respuesta quedó corta, pero él dice: a pesar de que somos pecadores, pues Dios nos ama, Dios nos bendice cada día. Saludos cordiales a usted hermano Jorge Tema desde los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Saludos cordiales también a los hermanos y hermanas quienes están residiendo allá en los Estados Unidos. Nuestro hermano Mario Vázquez nos escribe nuevamente, dice: excelente programación. Gracias a Dios por este programa en la cual compartimos la palabra de nuestro Dios. En relación a la pregunta, nuestra hermana Laura Molina nos escribe de la siguiente manera: oiga usted, estimado televidente, de aquí de Comitancillo, de San Lorenzo y de otros lugares de nuestro querido departamento. Dice nuestra hermana Laura Molina: hermanos, estoy agradecida con Dios porque Él me ha adoptado como su hija a pesar de no merecerlo. Gracias a Dios por estas palabras, porque la adopción que Dios nos ha hecho, por supuesto, es a través de la gracia, a través de Cristo Jesús. Sigue escribiéndonos de la siguiente manera: por mi vida y la de mi familia, y muy agradecida porque ustedes me han apoyado en la oración y Dios está trabajando en la sanidad de mi madrecita. Muy agradecida con Dios porque escuchando todas las oraciones y estamos bien su respuesta en su obra de misericordia. Estas son unas pocas cosas en las cuales estoy muy agradecida con Dios porque son muchas. Paz, carísimos hermanos, bendiciones a ustedes y sus familias. Gracias por compartir su testimonio con nosotros, estimada hermana Laura Molina, y las razones del por qué está usted agradecido con nuestro Dios. Por supuesto, nosotros por usted damos la honra y gloria a nuestro Dios. Nuestra estimada hermana Aldina Hernández dice: paz hermanos, muy buena enseñanza, que Dios los bendiga. Aquí estoy mirando y escuchando en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Un saludo a ustedes, muchas bendiciones y paz y bendiciones. Gracias por su saludo desde los Estados Unidos. Saludamos cordialmente a usted y a todos los hermanos y hermanas quienes están en sintonía a través de internet. Y ahora estamos en la recta final de este programa y vamos a escuchar ahora la parte final de esta enseñanza. Sin antes, si usted puede compartir con nosotros, respóndenos a la pregunta: ¿por qué está usted agradecido el día de hoy? Todavía tiene este espacio para poder responder a esta pregunta. Ahora continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios. En octavo lugar,
En octavo lugar, la iglesia del primer siglo creía que la meta de la consejería no es que la persona se sienta mejor, sino darle la gloria a Dios. En contraste con la consejería moderna basada en la psicología humana pretende elevar la autoestima del ser humano, pretende elevar el ego del ser humano, pretende hacerse sentir bien al ser humano sin importar su triste realidad. La consejería del primer siglo, la iglesia lo creía como su fin último, el darle la gloria a Dios. Dios es el que merece toda la honra y la gloria por todo lo que hace. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, en los versículos 6, él escribe estas bellas palabras: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 de ese mismo capítulo, el apóstol escribe: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En el versículo 14, él dice estas palabras: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Efesios 3:21, casi las mismas palabras, el apóstol dice: a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En 1 de Corintios, el apóstol escribe en el capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito principal y fundamental de la consejería bíblica en la iglesia del primer siglo era darle la gloria a Dios. Antes que al ser humano, es Dios el que merece toda la gloria. Un segundo propósito de la consejería es perfeccionar a los creyentes. Perfeccionar a los creyentes. Que ellos sean mejores cada día a la imagen de Cristo. El perfil máximo de ejemplo para el creyente es Cristo mismo. La meta final del creyente es ser como Cristo mismo. Por ejemplo, Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11, y él dice al versículo 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, escuche usted esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué necesitamos ayudarnos los unos a los otros? ¿Por qué necesitamos expresar palabras de consuelo al que está pasando aflicción? Para que nos perfeccionemos día a día, para que nos asemejemos más y más a la imagen de Cristo, para que lleguemos a pensar y actuar como Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. Nuestro prototipo, nuestro ejemplo máximo supremo es Cristo Jesús. Esa es la segunda meta principal de la consejería. Primero, darle la gloria a Dios. Segundo, perfeccionar al creyente. Y tercero, la meta principal de la consejería bíblica que los cristianos del primer siglo comprendieron y practicaron es que no solo hay que ayudar al creyente a resolver sus problemas, sino vivir una vida reflejando siempre a Cristo. La meta final de la consejería no es solo apoyar a alguien a solventar su problema o su necesidad, sino más bien la meta final es que ese creyente necesitado, atribulado y afligido, que ese creyente llegue a reflejar a Cristo en su vida. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo el que debe ser reflejado en nuestra vida. Si estamos pasando por tribulaciones y aflicciones, aún así nuestra meta es asemejarnos más y más a Cristo Jesús. Esa es la meta de la consejería. A modo de conclusión, diremos dos cosas nada más. Primero, la iglesia del primer siglo confió plenamente en la soberanía de Dios, en la fidelidad de Dios, en la inmutabilidad de Dios, pero sobre todo en la revelación especial de Dios.
Dios se ha revelado en su palabra y la iglesia del primer siglo confió en eso. Segundo, la palabra de Dios es el manual por excelencia del cristiano consejero, del creyente consejero. El cristiano no ha de necesitar ningún manual fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para todo. Cualquier situación en que estamos pasando, la palabra de Dios es suficiente. Por eso, como dice esta alabanza, damos loor a Dios esta noche. Escuchemos esta bella alabanza con la cual llegamos a la parte final de nuestra lección número 4. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha regalado. Damos gloria a Él. A Él se merece toda la honra y la gloria. Así es, hemos escuchado la palabra de nuestro Dios y solo ahora ya para finalizar, pues hacemos un llamado a todos los hermanos de la Iglesia de Dios, especialmente los pastores, para que ejerzan la consejería bíblica en la iglesia basado en la palabra de nuestro Dios, como el ejemplo de la Iglesia de Dios en el siglo I. Finalizamos saludando a nuestro hermano Rogelio Agustín Temas, que nos está visualizando en Aldea Chichilupe. Nos escribe de la siguiente manera: paz, hermanos, sigan adelante con su bonita programación. Saludo también a nuestro hermano Abel López, que nos escribe: paz, hermanos, bonita programación.
bendiciones en adelante, aquí viendo en el Duranal. Saludos cordiales a usted, amado hermano. Nuestro hermano Rosario de la Cruz dice: paz, hermanos, bendiciones. Muchas gracias por su lindo deseo. Y saludamos también a nuestro hermano Mario Vázquez, que nos responde a la pregunta: ¿por qué está usted el día de hoy agradecido con Dios? Él nos describe: una de las bendiciones fue darme la oportunidad de poder ver la claridad de un nuevo día. Bendiciones. Nuestra hermana Laura Molina dice: que Dios los guarde de retorno a sus hogares, estimados hermanos, que la paz de Dios y sus bendiciones sean con ustedes y sus familias. Gracias por tan agradable deseo, amada hermana Laura Molina, y por supuesto nosotros pues llegaremos a nuestros hogares con la bendición de nuestro Dios. Nuestra hermana Eunice Velarde nos escribe: qué bonito alabanza. Gracias a Dios por dar ese privilegio a nuestros hermanos del dúo Hebreos, que nos han deleitado con esta bonita alabanza. Por supuesto, a todos los estimados televidentes les deseamos una linda noche, y por supuesto vuelve a sintonizarnos la otra semana, el día martes, en el horario de 6 a 7 de la noche. Finalizamos ahora con una oración con nuestro amado hermano. Una oración al final de esta transmisión. Bondadoso y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has hablado nuestro corazón. Tu palabra nos ha enseñado que tú eres un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que se ha revelado, un Dios que ha dejado su palabra para guiarnos, para enseñarnos, instruirnos, pero sobre todo para consolarnos en aquellos momentos difíciles en el cual atravesamos en nuestra vida. Te rogamos por aquellos hermanos, hermanas, amigos, vecinos, paisanos que están pasando alguna dificultad. Puede ser alguna enfermedad, puede ser algún problema, alguna situación difícil. Te rogamos que los socorres, que le des tu mano de consuelo, que consueles esos corazones atribulados, porque solo en ti, Padre, hay ese verdadero consuelo. Gracias te damos por este privilegio que nos has permitido, y ahora, Señor, encomendamos esta lección en tus lindas manos, y que obres en los corazones que escucharon, que atendieron tu palabra hoy. Si es tu voluntad, regresaremos la otra semana. Por ahora te suplicamos para que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares, y bendigas a cada uno de los televidentes, y que les des tu mano de consuelo en las vidas de ellos. Padre, son tantas las súplicas que tenemos, pero tú conoces nuestra situación, conoces nuestras aflicciones, conoces nuestras preocupaciones, y solo tú puedes socorrernos. Padre, confiamos en ti y te suplicamos pues para que atiendas nuestro ruego, porque lo hacemos siempre en los méritos inagotables de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias por haber estado en sintonía del Canal 9. Si el Señor lo permite, regresaremos el próximo día martes. Por ahora, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.